Hola, Hola, me llamo Cristian. y yo soy Laura, y el día de hoy hablaremos sobre la rama legislativa en Colombia. La rama legislativa es una entidad pública representada por el Congreso de la República, el cual en Colombia es bicameral. Es decir, tiene Cámara de Representantes y el Senado de la República. Estos son elegidos por voto popular. Ahora bien, le corresponde reformar la Constitución, hacer las leyes y ejercer control político sobre el gobierno y la administración. La sede del Congreso está ubicada en Bogotá, por lo que es la capital de la República. Sin embargo, el Congreso puede trasladar su sede a otro lugar del país. El Congreso se reúne en sesiones ordinarias durante 2 periodos por año, que constituyen a una sola legislatura. De igual manera, se denominan sesiones extraordinarias a las sesiones fuera de los periodos que componen la legislatura. Sintetizando, el Congreso tiene 8 funciones. La primera de esta es constituyente, en la cual el Congreso reforma la Constitución mediante actos legislativos. La segunda es legislativa, en la cual elabora, interpreta, reforma y deroga las leyes en las ramas que está la legislación. Es la principal función del Congreso. Otra función que tiene el Congreso es la de control político, en la cual convoca y solicita explicaciones a los ministros del despacho y más autoridades conociendo las acusaciones que se formulen contra altos funcionarios del Estado. Buenas noches. Casi 3 horas completa el debate al ministro de Hacienda en el Congreso por los llamados bonos del agua. El senador Jorge Robledo hizo fuertes señalamientos contra Alberto Carrasquilla y le pidió la renuncia. Judicial, en la cual juzga excepcionalmente a altos funcionarios del Estado por responsabilidad política. La quinta función del Congreso es la electoral, la cual elige a los titulares de altos cargos del Estado, entre estos el Contralor General de la República, el Procurador General, los magistrados de la Corte, entre otros. La siguiente es la función administrativa, la cual establece la organización y funcionamiento del Congreso Pleno. Después de esta viene el control público, la cual reemplaza a cualquier persona a efecto de que rinda declaraciones sobre hechos relacionados con las indagaciones que la Comisión de Acusaciones adelante. Por último, la función del protocolo recibe a jefes de Estado o de gobierno de otras naciones. Una función bastante relevante del Congreso se atribuye a la función constitucional, en el cual mediante un proyecto de acto legislativo se puede llegar a una modificación de la Constitución. Una vez materializado el proyecto se llega al acto legislativo, el cual tiene la facultad de ser aprobado o desaprobado, y de esta manera se puede cambiar la Constitución. El acto legislativo debe ser aprobado por las 2 cámaras, teniendo una mayoría absoluta, así siguiendo la secuencia de que el proyecto del acto legislativo va por iniciativa del Gobierno Nacional, el Congreso, el pueblo, los diputados o los concejales. Después, aprobado en el primer periodo de sesiones ordinarias, con la publicación del proyecto aprobado. Prosiguiente a esto, debe ser aprobado en el segundo periodo de sesiones ordinarias, llegando así al acto legislativo, el cual es el acto que reforma la Constitución. Otra función importante del Congreso es la función legislativa, en el cual se comprende el trámite y la elaboración de las leyes. Ahora bien, se va a explicar las principales características para el trámite y la elaboración de las leyes. Entonces, para poder generar la iniciativa, los proyectos de ley lo puede presentar el gobierno a través de los ministros, diferentes senadores o representantes a la Cámara que formen diferentes bandos políticos, ya sea de manera colectiva o individual, la Corte Constitucional, el Consejo Superior de la Judicatura, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, el Consejo Nacional Electoral, el Procurador, el Contralor, el Fiscal de la Nación o el Defensor del Pueblo. Un número de ciudadanos equivalente por lo menos al 5% del censo electoral y al menos un 30% de diputados o concejales del país. Para que un proyecto de ley sea aprobado debe cumplir ciertos requisitos, por ejemplo, haber sido publicado oficialmente en el Congreso, haber sido aprobado en el primer debate en la Comisión Constitucional Permanente de la Cámara, haber sido aprobado en cada Cámara en el segundo debate y haber obtenido una sanción del gobierno. De igual manera, es esencial saber qué tipo de leyes existen, siendo una de estas la estatutaria,
la cual establece las regulaciones que se imponen como desarrollos de la Constitución. La segunda es la orgánica, la cual cuenta con leyes que establecen las normas a las cuales deben vincularse con el ejercicio de la actividad legislativa. Por último, las ordinarias son leyes que no tienen un trámite especial para su elaboración y trámite. El Congreso tiene facultades en pleno, lo que quiere decir que ambas cámaras participan de esto. La primera es elegir Contralor de la República. La segunda es posesionar al presidente de la República o al vicepresidente. Uno de los hombres más grandes de la política de Colombia, el expresidente Álvaro Uribe Vélez. La tercera, elegir a los magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura. Y por último, decretar la formación de nuevos departamentos, siempre que se cumplan los requisitos exigidos en la Ley Orgánica del Ordenamiento Territorial, entre otras facultades. El Senado de la República está integrado por 102 senadores, quienes se ocupan de asuntos de interés general para el país y son elegidos conjuntamente con los representantes a la Cámara. 100 de los senadores son elegidos en circunscripción nacional, es decir, por todos los ciudadanos de cualquier parte del territorio colombiano, y los 2 restantes son elegidos por las comunidades indígenas del país. La Cámara de Representantes está integrada por 166 representantes a la Cámara, los cuales velan por los intereses particulares de los diferentes departamentos y grupos. 161 de los representantes son elegidos por circunscripción territorial, 4 por circunscripción especial de los grupos étnicos, entre los cuales están los indígenas y afrocolombianos, y además de estos, las minorías políticas. Por último, 1 por circunscripción especial internacional. Ahora, cabe resaltar que las comisiones constitucionales son permanentes. Entre estas, la primera se enfoca en las reformas constitucionales, la segunda se enfoca en la política internacional y la tercera en la hacienda y crédito público. La cuarta se enfoca en leyes orgánicas de presupuesto, es decir, en el sistema de control fiscal. La quinta se enfoca en el régimen agropecuario, la ecología, medio ambiente y recursos naturales. La sexta se enfoca en comunicaciones, tarifas, calamidades públicas, funciones públicas y prestación de servicios públicos. Y la séptima y última se enfoca en el estatuto del servidor público y el trabajador particular, el régimen salarial y la prestacional del servicio público. Gracias por atender a la presentación expuesta. Recuerden que la rama legislativa es muy importante, ya que nos garantiza el equilibrio de poderes y nos da la posibilidad de tener una democracia participativa, fundamentos en los cuales se basa el Estado colombiano. Por eso, como ciudadanos, debemos velar que los congresistas cumplan su labor adecuadamente, en pro de un ejercicio colectivo, el cual es nuestra democracia colombiana. Voten bien y evitemos los nidos de ratas. Gracias.